Hola con todos, jovencitos, muy buenos días. Espero que estén bien. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase, que es el tema de la oración. Primero vamos a comenzar con la definición y respecto a la definición, pues tenemos, tomando en cuenta los tres criterios, ¿no? Eh, Tenemos aquí el criterio semántico, el criterio fonológico y el criterio sintáctico. Entonces, de acuerdo al criterio semántico, lo que es el equivalente al significado, y se expresa ideas con sentido completo, ¿no? Entonces, una oración siempre nos va a transmitir una idea plena, completa, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo, dice, el profesor escribió un poema en la pizarra, ¿no? Entonces, lo que estamos observando es aquí la idea plena que nos transmite, ¿no? Que hay un sujeto y lo que es dentro de la estructura, el predicado, la que complementa el significado, pues, de este sujeto, ¿no? Ahora, el siguiente criterio que nos menciona aquí, que es fonológico, fonológicamente pues, va a presentar lo que es una entonación, ¿no? Esta entonación va a variar dependiendo de la estructura de una oración, ¿no? Se dice que está delimitado por pausas. Tenemos aquí entonces en el gráfico, ¿no? Pausa. Primero siempre hacemos una pausa al inicio y luego una pausa al final, ¿no? Y esta variación pues es del tono, ¿no? Que hacemos variar dependiendo de las palabras, ¿no? Hay una variación. Por ejemplo, cuando recibe la mayor fuerza de voz, se eleva un poco y luego hay una caída y así, ¿no? De acuerdo al criterio sintáctico, sintácticamente, pues una oración está formada por lo que viene a ser una FN, este sujeto que tiene como núcleo un nombre o un pronombre, ¿no? Es el equivalente a una FN, y una frase verbal que tiene como núcleo pues a un verbo, ¿no? Y esto dice, tienen que concordar en cuanto a lo que es el número y persona, ¿no? Entonces tiene que haber una concordancia, eh, tanto de lo que viene a ser pues dentro de la estructura, ¿no? Del sujeto, ¿no? Y con el predicado, ¿no? Entonces aquí nos señalan esta concordancia que está en tercera persona en singular, ¿no? El sujeto y con la estructura pues del predicado, ¿no? Bien. A continuación tenemos lo que es la definición respecto al sujeto, porque la estructura de una oración consta de sujeto y predicado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la definición del sujeto y cómo se reconoce al sujeto, ¿no? Entonces, en cuanto a la definición, dice, es la función que cumple la frase nominal de la cual se predica algo. Y concuerda, dice, con el verbo en persona y número, ¿no? Entonces, ahora, tenemos aquí pasos respecto al reconocimiento. Tenemos que ubicar al verbo, y este verbo pues se le hace la pregunta, ¿no? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién? O quiénes, en este caso, perdón, en lo que es en la marca de pluralidad, quién o quiénes, o puede ser simplemente qué nada más, ¿no? ¿Quién o qué? Y seguido pues de el verbo. Y esto nos permite identificar lo que es exactamente al sujeto, ¿no? Ahora, ¿qué más? Se tiene que verificar también la concordancia de número y persona, ¿no? Ahora, aquí tenemos una nota que nos señala, pues, no confundir el sujeto de quien se habla y el vocativo, ¿no? Porque el vocativo es al quien uno se habla o al quien uno se dirige, ¿no? Y siempre sintácticamente dentro de una oración, pues,
se presenta el vocativo con la presencia de la coma, ¿no? Se representa de esa forma, ¿no? Ahora, tenemos entonces aquí lo que es ejemplos, ¿no? Y identificando lo que es el sujeto, ¿ya? El sujeto puede estar presente en la oración o también no puede estar presente, ¿no? Entonces hay un sujeto que se le conoce con el nombre pues de sujeto expreso y el sujeto tácito. El sujeto expreso es aquel que está presente en la oración, el sujeto tácito no está presente, ¿no? Entonces tenemos en la primera oración dice, todos estamos contigo Perú. Entonces tenemos lo que es aquí subrayado o resaltado, mejor dicho, con rojo, el sujeto. Y aquí, por ejemplo, Perú estaría representando al vocativo. En la siguiente dice, te ofrecí mi amor puro y santo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos está graficando, pues, de un sujeto tácito, ¿no? Aquí, entonces, el sujeto está presente, expreso, y aquí está un sujeto, pues, oculto, mejor dicho, pero se sobreentiende, y esto es un sujeto tácito, ¿no? Y el sujeto tácito, pues, es yo, ¿no? Ahora, tenemos en la siguiente también con lo que viene a ser la presencia de lejano amor, ¿no? Que es una especie eh, de un vocativo. Tú eres mi inspiración, ¿no? Entonces, es similar, aquí tenemos la presencia del verbo, ¿no? Y lo que viene a ser dentro de la estructura del predicado, ¿no? Podemos identificar lo que es aquí un sujeto expreso, ¿no? Tú, ¿no? La siguiente tienen ustedes, a ellos les gusta, ¿no? La música peruana, ¿no? Entonces tenemos lo que viene a ser, si queremos aquí utilizar este reconocimiento, ¿no? Eh, identificamos al verbo, dice, y aquí está presente el verbo, ¿no? Y te hace la pregunta, ¿no? Entonces, que en este caso sería pues que gusta, ¿no? Que le gusta, ¿no? Que gusta la música peruana, ¿no? Ahora, este verbo es un poco ambiguo. En algunos contextos no siempre va a estar indicando pues aquí lo que es la función de el sujeto, porque puede estar también en algunos contextos cumpliendo la función de objeto directo, ¿no? Entonces, siempre analizarlo en lo que viene a ser, pues, en el contexto. La música peruana les gusta porque aquí está ya reemplazado lo que viene a ser los nombres por un pronombre átono, ¿no? A ellos, otra vez se repite, ¿no? Entonces, aquí tenemos de rojito resaltado lo que es el sujeto, ¿no? Ahora, en la siguiente, Dios dice, le cambió de nombre, ¿no? También igual, cuando está con la presencia ese es de los pronombres, es para hacer la pregunta y responderse, no es muy sencillo directamente identificar pues a lo que es la presencia del sujeto. Un poquito es simplemente tratar, mejor dicho, en el contexto, analizarlos y en este caso tenemos aquí también la presencia del pronombre átono, ¿no? Cambió, a quién le cambió, ¿no? Igual con la ayuda tengo que hacer de nombre, Dios, ¿no? Dios le cambió de nombre,
Entonces aquí está resaltado de rojito, pues lo que viene a ser el sujeto. Todas tienen la presencia aquí de lo que viene a ser, pues, en estos de los pronombres átonos. Y estos pronombres átonos están cumpliendo una función, ¿no? En algunos casos están cumpliendo la función de o de OI, ¿no? Igual también la tierra serrana nos da el acero y el pan, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué nos da, ¿no? El acero y el pan? Otra vez con la ayuda, pues, de este pronombre estoy haciendo la pregunta, ¿no? Y me respondo con esto, ¿no? En este caso, reconociendo de acuerdo a los pasos que están aquí, ¿no? La tierra serrana, ¿no? Esto sería respecto a lo que es la definición, y tenemos aquí lo que son los ejemplos de sujeto, y a continuación, pues, vamos a ver lo que es la estructura. Bien, en cuanto a la estructura, tenemos lo que es el núcleo, ¿no? Este núcleo puede ser un nombre o puede ser un pronombre, ¿no? ¿Y qué más? Vamos a encontrar también la presencia de modificadores, ¿no? En la estructura del sujeto vamos a encontrar entonces modificador directo y modificador indirecto, ¿da? Y en la estructura del predicado vamos a encontrar ya otros tipos de complementos, ¿da? Entonces, nos señala aquí que el sujeto va a tener como núcleo a un nombre o un pronombre. Aquí tenemos entonces nombre o puede ser pronombre. Y aquí en el ejemplo nos señala, pues, el funcionario investigado está muy nervioso, ¿no? Entonces, tiene como núcleo a un nombre, que es funcionario, ¿no? Entonces, tenemos aquí toda esta estructura, sería el sujeto, ¿no? Toda esa estructura. Y al interior de este sujeto está la presencia, pues, de modificadores directos nada más porque son aquí determinantes, ¿no? Y este es un adjetivo, ¿ya? Y aquí tenemos con la presencia del núcleo de un pronombre, ¿no? Ellas, ¿no? Entonces aquí mi sujeto simplemente es ellas. Quienes son su orgullo, dice, estudian en San Marcos, ¿no? Entonces, esta es una frase apositiva, ¿no? Ahora, en el caso de aquí, mira, esto sería ya con la presencia de modificador indirecto. O sea, tenemos aquí ellas estudian en San Marcos, si yo lo suprimo, si nada más estaría representando a mi sujeto, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿qué cosa tenemos aquí? Tenemos, pues, una frase que me detalla algo respecto a ellas, ¿no? Que son su orgullo, ¿no? Entonces, esta frase positiva estaría cumpliendo la función de MI, ¿no? De modificador, vamos a reducir el tamaño, modificador indirecto, ¿no? Entonces, tenemos aquí el núcleo y toda la estructura, esta de aquí, toda esta la estructura, sería pues mi sujeto. Todo este ahí es mi sujeto, ¿no? Mi sujeto con la presencia, pues, de lo que viene a ser modificador indirecto, ¿no? Bien, aquí vamos a
otra vez a analizar esta función de los modificadores, pero ya estamos aquí también identificando para no dejarlos de lado. Tenemos respecto a los modificadores, modificador directo y modificador indirecto, ¿verdad? Ahora, los modificadores directos van a ser todo tipo de determinante, ¿no? Puede ser un determinante artículo, un determinante posesivo, un determinante demostrativo, ¿no? Los determinantes numerales también ingresan, ¿no? Ahora, forma parte de lo que viene a ser modificador directo también una frase adjetiva, ¿no? Ahora, entonces aquí tenemos lo que viene a ser mi sujeto, mi mejor amigo. Ya será papá. Entonces tenemos aquí lo que es la presencia de modificador directo, de aquí, determinante posesivo, y aquí tenemos otro modificador directo. No, okay, pero ahí está. Entonces solamente tenemos pues lo que viene a ser la presencia de modificadores directos. Aquí, ¿no? Entonces, en la siguiente, pero puedo aquí añadirle también un adjetivo y sigue cumpliendo lo que viene a ser la función de modificador directo nada más. Entonces tenemos en la siguiente similar, ¿no? Ese hábil niño, ¿no? Tenemos lo que viene a ser es la estructura de sujeto, ¿no? Y tenemos también lo que viene a ser, pues aquí, el adjetivo, ¿no? Entonces, aquí para no, esto también debería estar subrayado, pero para no simplemente, como dice determinante, lo he identificado aquí al determinante posesivo, nada más, ¿no? Y aquí está el otro ejemplo ya con el adjetivo, ¿no? Pero aquí hay dos modificadores directos. Aquí tenemos lo que es modificador directo, ¿no? Pero aquí también hay ese otro modificador directo, que sería un determinante demostrativo, ¿no? Pero sino que, repito, para está resaltado para que ustedes pues puedan identificar cuál es el adjetivo, ¿no? Porque una frase adjetiva aquí lo puedo intensificar con un adverbio muy hábil, ¿no? Muy hábil niño, ya se convierte en una frase adjetiva, pero hasta aquí simplemente es un adjetivo, ¿no? Entonces, este adjetivo está acompañado también por otro modificador directo, ¿no? Pero que vendría a ser un determinante demostrativo, ¿no? Sino que está con rojo resaltado porque es un adjetivo. Entonces, toda esta estructura, repito, es mi sujeto, ¿no? Ahora pasamos a lo que viene a ser la identificación de modificador indirecto, ¿no? Ahora, respecto a lo que es un modificador indirecto, vamos a tener pues al interior, ¿no? También estoy recordando ya, esto es equivalente a la FN, ¿no? Porque aquí nos señalan en una parte de la definición, esto quiero retroceder, ¿no? Mira aquí dice. El sujeto es el equivalente a hablar a una FN. Y si ustedes recuerdan, pues las FNs se clasificaban, ¿no? En una FN incompleja y en una FN compleja, ¿se acuerdan? Entonces, lo que es la función del modificador indirecto se asemeja pues a la FN compleja. Y la FN compleja, recordando, a su interior presentaba una frase preposicional
o una, lo que viene a ser, pues, una frase apositiva, ¿ya? O una proposición subordinada adjetiva, ¿ya? Entonces, repito, esto de sujeto es el equivalente a como si nosotros estuviéramos hablando también de la FN, ¿no? Entonces, tenemos aquí el equivalente, repito, de una FN compleja, ¿no? Y la FN compleja, pues, presentaba en su interior lo que es una frase preposicional, eh, una frase o una FN en función de aposición, ¿ya? Y la tercera sería pues aquí una proposición subordinada. Tenemos entonces aquí la frase preposicional. Esta frase preposicional siempre va a estar encabezado por la presencia de una preposición, ¿no? Es distinto preposición con proposición, ¿no? Entonces, las preposiciones que son alrededor de 19, ¿no? A, de, con, por, etcétera. Y aquí está el ejemplo con de, ¿no? Entonces, tiene la característica, pues, de subordinar, ¿no? Lo subordina a todas las palabras que le sigue, ¿hasta dónde? Hasta el verbo, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que es modificador directo, identificando, ¿no? Aquí también tenemos lo que es la presencia del núcleo, ¿no? Y aquí está, pues, la preposición, ¿no? Entonces, esta preposición eh, es como un nexo subordinante. Lo subordina, ¿no? Y la convierte, pues, en una frase preposicional, ¿no? Aquí sería, pues, mi frase preposicional. ¿No? Mi frase preposicional. Y toda esta estructura, ¿no? Sería el sujeto, ¿no? Toda esa estructura, entonces, le corresponde, pues, a lo que es la estructura del sujeto, ¿no? Ahora, este sujeto, ¿no? Tiene lo que viene a ser en su interior la presencia, pues, de una frase preposicional. Entonces, si estamos comparando con la frase nominal, podemos adelantarnos ya, porque luego también lo vamos a ver. Sería, pues, un sujeto complejo, ¿no? Porque les repito, este es el equivalente a la FN. Y dentro de la FN desarrollamos, pues, la FN compleja, que tiene las mismas características en su interior. Entonces podemos aquí ya seguir también señalando que sería un sujeto complejo. Sujeto complejo, ¿no? Repito, lo vamos identificando porque vamos a ver luego en las siguientes diapositivas clases de sujeto, ¿no? Entonces, esto sería un sujeto complejo, ¿no? Un sujeto complejo, como está presente también ahí el sujeto, ¿no? Sería sujeto complejo expreso, por ejemplo, ¿no? Aquí en la siguiente tenemos Renzo, el tesista. El tesista es una FN, pero puede ser también, repito, una frase aposicional. En este caso es una FN aposicional, ¿no? Entonces, esta FN aposicional cumple la función también de modificador indirecto, ¿no? Aquí entonces podemos señalar con otro colorcito
tenemos en cuenta, esta frase preposicional cumple la función de MI. Ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos, para no estar reiterando ya saben ustedes por este ejemplo que hemos identificado todo, esta FN en función de oposición pues va a ser lo que es la función de modificador indirecto, ¿no? Entonces aquí sería MI, MI. Por lo tanto, tenemos el núcleo seguido de mi modificador indirecto, que es una frase, una FN específicamente aposicional, ¿no? Sería un sujeto complejo también. ¿Ya? Entonces, esto sería mi sujeto complejo. En la siguiente tenemos lo que viene a ser una proposición subordinada adjetiva, y esto para identificar pues lo que es la subordinada adjetiva es que como antecedente presente a una FN, y aquí está el antecedente de una FN, y adyacente pues ubicamos la presencia de el pronombre relativo. Y está el pronombre relativo, y este pronombre relativo es como un nexo subordinante, ¿no? Similar a la preposición. La subordina, podemos poner sino aquí mejor con un circulito. ¿No? Esto sería un pronombre relativo que hace referencia a postre. Entonces, funciona como nexo subordinante, y esta estructura de aquí sería pues mi proposición subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque lo podemos reemplazar por un adjetivo a toda esta estructura, ¿no? Postre delicioso, ¿se dan cuenta? Por eso que recibe lo que viene a ser el nombre de proposición subordinada adjetiva. Esta sería mi proposición subordinada adjetiva, y que va a cumplir la función pues de que de MI. ¿No? Tenemos aquí entonces modificador directo. Tenemos aquí el núcleo, y todo esto tenemos lo que es la estructura. Ya todo esto sería pues la estructura de un sujeto complejo. Aquí también similar, ¿no? Entonces aquí sujeto complejo, ¿no? Bien, esto sería identificando lo que es respecto a la estructura. Y a continuación tenemos lo que viene a ser un ejercicio de aplicación, ¿no? Voy a habilitar la pizarra y pueden participar ahí.
A ver, vamos a corregir, ¿no? Mm, A ver, dice, subraya el sujeto, identifique sus elementos en las siguientes oraciones, ¿no? Tenemos, ellos, sería el núcleo, quienes incumplieron la medida. Muy bien, sería pues un modificador indirecto, está aquí correcto. A ella le ayudaron, tenemos aquí los, un modificador directo, ¿no? Periodistas sería el núcleo de este canal, sería pues MI, ¿no? Vamos a corregirlo, pero está ahí identificado muy bien. El siguiente dice, es muy sencilla la tarea que dejó la profesora Ana. Entonces, sería la tarea que dejó la profesora Ana. Todo eso sería pues la función de sujeto, ¿no? Y tenemos aquí un modificador directo, el núcleo, y ahí está muy bien, ¿ya? También está identificado bien. En la siguiente, ver. Modificador directo y el núcleo nada más. Tenemos en la siguiente. No, aquí sí. Padre nuestro que estás en el cielo, danos el pan de cada día. Ahí hay un sujeto tácito, ¿no? La siguiente, un Valentino aquí también, vamos a identificarlo. La siguiente, pero este Valentino es lo que viene a ser el vocativo, la FN en vocativo, el sujeto vocativo, ¿no? Y aquí sí está correcto, pero vamos a corregir, ¿no? Muy bien, para aquellos jovencitos que acertaron, vamos a corregir. Tenemos entonces aquí ellos, ¿no? Y tenemos quienes incumplieron la medida, ¿no? Sería modificador e indirecta, ¿no? Ahorita vamos a colocar lo que le corresponde respecto a la identificación, pero primero hay que ver. A ella le ayudaron los periodistas, tenemos aquí, eh, esto sería el modificador directo, el núcleo, y de este canal. Ya, ahorita vamos a identificarlo, que sería aquí el núcleo, y esto sería pues mi modificador indirecto. Entonces la estructura del sujeto es todo esto de aquí, ¿no? Y en lo siguiente, la estructura del sujeto es todo esto de aquí, ¿no? Entonces tenemos lo que es un modificador directo. Tenemos aquí el núcleo y tenemos aquí un modificador indirecto, ¿no? En la siguiente, que es muy sencilla, la tarea que dejó la profesora Ana, ¿no? Le hacen la pregunta al verbo y se responden con toda esta estructura, ¿no? Que es muy sencilla la tarea que dejó la profesora Ana, ¿no? Entonces aquí tenemos un modificador
directo, este es el núcleo, y tenemos la presencia pues del pronombre relativo, que es como un nexo subordinante, y esta proposición subordinada adjetiva cumple la función pues de MI. Tenemos aquí modificador directo, modificador indirecto y lo que viene a ser el núcleo, ¿no? Entonces, ¿a quién le duele? En este caso, dice, le duele en la cabeza, ¿no? Le duele a César, ¿qué le duele a César? La cabeza, ¿no? Entonces sería aquí el sujeto identificando la cabeza, ¿no? Simplemente tiene modificador directo y el núcleo, ¿no? Y tenemos, Padre nuestro que estás en el cielo, danos el pan de cada día. Aquí hay un sujeto tácito. Vamos a poner aquí tácito. Tenemos en la siguiente, dice Valentino, el bebé recién nacido ha dormido toda la noche, ¿no? ¿Quién ha dormido toda la noche? El bebé recién nacido, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que viene a ser el sujeto. Esto de Valentino es el vocativo, ¿no? Entonces tenemos aquí un modificador directo, ¿no? Nacido, que es un adjetivo, recién, que es un adverbio. Toda esta estructura pues sería una frase adjetiva que cumple la función de modificador directo. Entonces tenemos aquí modificador directo. Y aquí también tenemos un modificador directo y el núcleo, ¿no? Y la siguiente, contiene arenas de avena, entonces que contiene arenas de avena, la nueva receta de Sandra. Todo esto. ¿Ya? Y tenemos aquí entonces lo que viene a ser un modificador directo. Otra vez tenemos aquí un modificador directo. Esto sería el núcleo. Y de Sandra, que sería pues una frase preposicional, sería MI. Tenemos entonces aquí un modificador directo. Tenemos aquí un modificador directo. Y esto sería modificador indirecto. Esto sería todo y pasamos a lo que viene a ser corrección. Y aquí tenemos la clasificación del sujeto, ¿no? Lo que les adelanté, mira que esto es sujeto complejo, ¿no? Entonces, como ya hemos estado ya identificando, se nos va a hacer más fácil también familiarizarnos con esto de la clasificación. A ver, tenemos aquí respecto al criterio, dice por su presencia o ausencia en la oración, ¿no? Tenemos entonces aquí un sujeto expreso y un sujeto tácito. ¿Ya? El sujeto expreso es la que está presente, ¿no? Y aquí está. Ella ha remodelado su departamento. ¿Ya? Ahí está el sujeto expreso. Y el sujeto tácito, pues, no se encuentra aquí. No está de color celeste. Aquí tenemos quizá el próximo año vuelva a Pucallpa. Entonces aquí no hay sujeto. ¿Ya? Un sujeto tácito. La siguiente. Por el número de núcleos tenemos sujeto simple y sujeto compuesto.
El sujeto simple es aquel que presenta un solo núcleo. Entonces, este es el equivalente, repito, a la FN simple. La FN simple solamente presenta un solo núcleo, ¿no? Entonces, aquí está. Y ahora, el sujeto compuesto va a presentar, pues, dos o más núcleos, ¿no? Entonces, almaceno aquí un solo núcleo. Ahí está, sujeto compuesto, no dos núcleos, ¿no? Ahora, tenemos por la presencia o ausencia de modificador indirecto, tenemos un sujeto incomplejo y un sujeto complejo, ¿no? Ahora, el sujeto incomplejo solamente presenta modificadores directos nada más, ¿no? Presenta modificadores directos nada más. Entonces tenemos aquí en el ejemplo, ¿no? Las redes sociales solamente está con la presencia pues de modificadores directos nada más. Entonces toda esta estructura sería de la parte celeste la que ustedes están observando. Un sujeto incomplejo, ¿no? Entonces hay un modificador directo, núcleo y modificador directo, ¿no? En el sujeto complejo van a ser pues de tres tipos, ¿no? De tres tipos. Con la presencia, aquí está de la frase preposicional. Aquí tenemos con la presencia de la frase, lo que viene a ser pues apositiva, ¿no? Y aquí tenemos con la presencia pues de una proposición subordinada adjetiva, ¿no? Entonces aquí está. En las grabadoras tenemos aquí la presencia de la preposición, pero hay una preposición contracta, entonces lo subordina y esto sería pues mi frase preposicional que cumple la función de, sería de MI. Miguel, el hijo menor de Sara, todo esto frase apositiva cumple la función de MI. Y aquí también esta proposición subordinada adjetiva cumple la función de MI. Entonces mi sujeto complejo va a ser toda esta estructura. Todo de aquí, ¿no? Ahora, como ya hemos visto la clasificación de simple y compuesta, esta, por ejemplo, sería pues un sujeto complejo y por la presencia de un solo núcleo sería simple. Ahí está, simple, ¿no? Dentro de la clasificación. Y como está presente, sería pues expreso, ¿no? Entonces, este sujeto la podemos señalar de la siguiente manera, ¿no? Para un costadito por el espacio, me disculpan, sería sujeto, ¿no? Esto sería sujeto eh, simple por el único núcleo, ¿no? Y a su vez sería pues por la presencia de modificador indirecto sería complejo. Complejo, ¿no? Y como está presente ahí, sería pues expreso, ¿no? Y expreso. Similar también con las anteriores, casi la misma característica tiene, ¿no? Miguel, un solo núcleo, ¿no? Simple. Aquí también un solo núcleo simple y como están presentes ahí, sí, todas las tres se clasifican como sujeto simple, complejo y expreso, ¿no?
Ahora, la siguiente clasificación tenemos respecto a la voz, ¿no? Voz activa es el sujeto que va a realizar la acción del verbo, ¿no? Si tenemos los profesores, esto sería el sujeto activo, ¿no? Que realiza pues la acción del verbo. Los profesores publicaron sus artículos en esta revista, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es una FN en función de objeto directo. Entonces aquí hace recaer la acción del verbo, ¿no? Estos profesores realizan la acción del verbo y la acción del verbo recae pues en esta FN en función de OD, ¿no? Y en esta revista sería el complemento circunstancial, ¿no? En cambio, en las pasivas, este sujeto pasivo es la que recibe la acción del verbo. Y siempre el verbo va a estar pues recordando la estructura de una perífrasis verbal. El verbo entonces presenta aquí la estructura de una perífrasis verbal. Ahí está, será publicado. Tenemos aquí su reseña, dice, será publicada en el siguiente número. Eh, pero aquí también tenemos, mira, lo que viene a ser en el siguiente número por alguien. Alguien tiene que realizar la acción de publicar. Entonces, el agente, por ejemplo, aquí está tácito, ¿no? Esto sería pues en una voz, en una, aquí en lo que viene a ser en voz activa, ¿no? Alguien tiene que realizar la acción de publicar, ¿no? Porque dice su reseña será publicada en el siguiente número por los alumnos. Entonces, en una voz activa, como ser los alumnos, publican su reseña, ¿no? Entonces, la gente pues se puede encontrar tácito, porque es simplemente lo que viene a ser pues en una oración activa, ¿no? Lo que es dentro de la presencia de un sujeto expreso la que realiza la acción de publicar, ¿no? Pero aquí el agente está tácito, ¿no? Y esto sería pues en voz pasiva, ¿no? La que recibe la acción, repito, del verbo, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. De aquí vamos a reconocer, ¿no? Voy a habilitar la pizarrita también para que participen ustedes y practiquen, ¿no? Así se equivoquen, practiquen, porque cuando nos equivocamos, más aprendemos, ¿no? Y te das cuenta que ahí ejercitando, el curso de lenguaje también es como las matemáticas, ¿ah? Tienen que estar ahí practicando, porque si no, ¿cómo aprenden? Porque las matemáticas ustedes aprenden ejercitando ahí, practicando, ¿no? Entonces, casi similar también es el curso de lenguaje.
ver, vamos a corregir, ¿no? Mm, sí, correcto, aquí han identificado lo que es el sujeto, pero cuando nos dicen reconocer las clases, recordando, tenemos que reconocer si es expreso, simple, incomplejo, no en voz activa. Ya es esto de aquí, lo que acabamos de desarrollar, es esto de aquí, ¿no? Pero ahorita lo voy a corregir, ¿no? En la siguiente también está muy bien. Acá hay un sujeto tácito, que es tú, muy bien, ¿no? En la siguiente tienen ustedes lo que es los niños serán retirados de la sala de audiencia, los niños, está correcto. En el siguiente también es tácito, ustedes, ¿no? Está bien, ya han identificado, pero ahí nos falta todavía más clases, ¿no? A ver, como por ejemplo, tenemos, voy a corregir aquí, ¿no? Pero está bien que han identificado, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto sujeto eh, simple, porque hay un solo núcleo, ¿no? La oración nada más, y complejo, muy bien. Pero ¿qué le faltaba? Como está presente ahí el expreso, ¿no? ¿No? Vamos a corregir eso, pero muy bien, está acertado ahí. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a identificar qué sería ¿no? La siguiente. Todo eso sería el sujeto. En la siguiente casita, y aquí eran los niños nada más. Aquí también, en la siguiente. La siguiente. A ver, entonces identificando cómo está presente ahí, sería expreso. En la siguiente sería simple. Incomplejo. Y como realiza la acción del verbo de devolver, sería activo también, ¿no? Tenemos aquí. Esta es lo que viene a ser la presencia de MI. Indicador indirecto porque es una proposición subordinada adjetiva. Por lo tanto, sería aquí expreso. Más simple. Y complejo, ¿no? El siguiente.
Esto es Milagros llama a tus padres de vez en cuando. Tácito, porque es de segunda persona, ¿no? Así que vamos a anotar tácito. Tenemos aquí los niños, está aquí presente, expreso. Luego tenemos ahí por el único núcleo, simple, ¿no? Y como no hay modificadores indirectos, sería incomplejo, complejo. Y los niños serán retirados de la sala por alguien, ¿no? Esta sería pasiva, ¿no? Pasiva, ¿no? Aunque no está el agente, pero se sobreentiende, ¿no? Será retirado por alguien, va a ser retirado, sería pasivo. En la siguiente, aquí también está tácito, ustedes, ¿no? En la siguiente, la bicicleta, bueno, y su novio, aquí sería pues expreso. Por la presencia de los dos núcleos sería compuesto, ¿no? Entonces sería expreso, expreso, compuesto, compuesto. No hay MI, sería por lo tanto incomplejo, incomplejo y activo, ¿no? ¿No? En la siguiente, expreso también, una, simple, simple, de algodón, y ahí está de algodón, frase preposicional sería pues complejo, ¿no? Complejo. ¿No? Y fueron vendidas, también las prendas de algodón fueron vendidas por el comerciante, ¿no? Entonces ahí también el agente está tácito porque alguien realiza la acción, ¿no es cierto? Entonces sería pues el equivalente al sujeto tácito, pero aquí el agente está, ¿no? Sería pasiva, ¿no? Pasiva. Entonces aquí, repito, es por la frase preposicional. ¿No? Esa sería la corrección. Pasamos a lo que viene a ser la siguiente diapositiva y tenemos aquí el tema ya del predicado, ¿no? Nos hemos centrado en el sujeto y a continuación nos centramos en el predicado, ¿no? Entonces, en la estructura del predicado tenemos como definición, dice, es la función que cumple la frase verbal en la oración bimembre, predica algo respecto del sujeto, ¿no? Entonces tenemos aquí la estructura, presenta un núcleo verbo y los complementos, ¿no? Estos complementos pueden ser objeto directo, objeto indirecto, complemento de atributo, ¿no? Dependiendo de lo que es el núcleo. Ya luego vamos a señalar en la clasificación. Puede ser complemento predicativo, complemento circunstancial, ¿no? Entonces tenemos aquí el ejemplo, dice, ¿no? Jaime compra. Aquí está el núcleo que está identificado. Entonces, está predicando aquí que compra galletas para su cachorro, dice, en esta bodega, ¿no? Entonces, que nos señala aquí, predica o nos dice algo respecto de Jaime, de lo que compra, ¿no? Entonces, todo esto sería, pues, complementos, ¿no? Entonces, repito, pueden ser complemento de objeto directo,
galletas, por ejemplo, identificando su cachorro sería el objeto indirecto, el beneficiario, ¿ya? Y la bodega pues sería el complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos señala aquí? El núcleo puede aparecer como perífrasis también. En este caso es el núcleo del verbo, es un verbo simple, pero en perífrasis tenemos ahí acompañado del verbo auxiliar, del verbo haber, ha comprado, del verbo deber, no debió comprar, eh, del verbo copulativo sería estar, también que funciona como verbo auxiliar, tenemos aquí está comprando, ¿no? Perífrasis verbal también, ¿no? Jaime ha comprado galletas, ¿no? Ha comprado galletas para su cachorro en esta bodega, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos la clasificación, ¿no? Esta clasificación respecto al predicado, tenemos predicado nominal y predicado verbal, ¿no? Ahora, es casi similar a lo que vimos pues dentro de lo que es la clasificación eh, del anterior, de las anteriores clases, ¿no? Respecto a la frase, en este caso, frase nominal y la frase verbal, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del verbo. Entonces, si el verbo es, en este caso, un verbo copulativo y seguido del complemento de atributo, va a clasificar como predicado nominal, ¿no? Entonces, si el verbo es un verbo predicativo, o sea, que predica complementos, en este caso, pues puede ser de eh, objeto directo, objeto indirecto. Entonces, vamos a tener predicado verbal, ¿no? Esto es, a ver, esta diapositiva, a ver, vamos a ver si es que nos ayudamos de la anterior clasificación para recordar. Aquí, ¿no? Porque aquí está, el profesor explica los ejercicios. Originales. Vamos a ver. Vamos a subir esta presentación para recordar que es casi similar a algo que hemos desarrollado. Aquí está. Bien. Tenemos aquí el predicado, ¿no? Este predicado nominal, ¿ya? Tiene como núcleo un verbo copulativo. Y los verbos copulativos pueden ser ser, estar y parecer, ¿ya? Entonces, si está seguido pues del complemento de atributo, teníamos lo que viene a ser la clasificación de esta frase verbal atributiva, pero aquí el equivalente sería pues un predicado nominal porque está predicando este nombre,
¿no? Entonces, es casi similar lo que vimos, sino que quiero que lo recuerden el esquema, ¿no? Entonces, esto en vez de señalar de frase verbal atributiva, porque la frase verbal es el equivalente al predicado, ¿no es cierto? Entonces, simplemente se señala, pues, con lo que viene a ser el predicado nominal, ¿no? Ahora, entonces tenemos aquí, ¿por qué estás predicando al nombre? ¿No? Ahora, también puede contener como núcleo lo que es una perífrasis verbal, una perífrasis verbal, y está señalando también con el atributo, ¿no? Pedro ha sido contador, ¿no? Entonces, esta estructura, ¿no? Es el equivalente, lo que hemos desarrollado ya. Entonces, aquí, por ejemplo, este es igual a hablar, pues, de predicado nominal, ¿no? Entonces, igual, en la frase verbal atributiva es igual, un poquito aquí, es igual a hablar de predicado nominal. ¿No? Es el equivalente, ¿no? Entonces tenemos ahí predicado nominal y esto también sería un predicado nominal porque está predicando a este nombre, por eso recibe la clasificación de predicado nominal, ¿no? Entonces aquí tenemos predicado nominal. Estoy utilizando este material porque ya hemos desarrollado para que ustedes también lo sigan reforzando y al momento pues del examen ya saben a qué está haciendo referencia esto, ¿no? Entonces aquí tenemos dentro de la estructura de predicado nominal, entonces lo que viene a ser los complementos de atributo. Y aquí también complemento de atributo. Y dentro de la clasificación de predicado verbal, este verbo predicativo, que es como un núcleo, ¿no? Va a predicar, aquí está, objeto directo, objeto indirecto, ¿qué más? Complemento circunstancial, complemento de agente y complemento predicativo, ¿no? Entonces, predicado verbal se denomina así porque predica complementos, ¿no? Ahora, recordando también este verbo predicativo, que es por excelencia un verbo transitivo, va a predicar obligatoriamente objeto directo y objeto indirecto de forma opcional, pero en algunos casos se puede encontrar simplemente la presencia del objeto indirecto, automáticamente también se clasifica como verbo transitivo, ¿no? Entonces aquí tenemos este verbo, ¿no? Verbo transitivo, bajo flores o de, ahí está, y el hoy. Ahora, de forma opcional también aquí puedo completar lo que es con un complemento circunstancial. Ayer, puede ser, ¿no? Y sigue siendo lo que es dentro de la clasificación de predicado verbal, ¿no? Ahora, los verbos intransitivos nunca van a llevar, repito, objeto directo ni objeto indirecto, que van a llevar solamente complemento circunstancial, ¿no? Y aquí identificamos complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de compañía. Entonces, este verbo se clasifica como un verbo intransitivo. Ahora, en este caso, se señala directo como verbo predicativo nada más. ¿Por qué? Porque este verbo copulativo también podemos encontrar dentro del predicado nominal, ¿no? Porque aquí está señalando un atributo de Daniel, pero aquí está predicando lo que son complementos nada más, ¿no? Entonces ahí está, para que ustedes vean. Y el complemento de agente, pues en una oración en voz pasiva, ¿no? Ahora, aquí puede contener, repito, al verbo principal, que es un verbo transitivo, porque cuando nosotros lo cambiamos en voz activa, pues esto se transforma en un verbo transitivo, ¿no? Que hace recaer la acción en pelota, ¿no? Pues, tenemos aquí, esto sí, el verbo llegar, es un verbo netamente intransitivo y que predica, pues, complemento predicativo, ¿no? Ahí está, que es una acción modal, ¿no? Entonces, en conclusión, quiero que ustedes de aquí
aprendan es la estructura del predicado nominal. Es verbo copulativo más el atributo. Y el predicado verbal predica, en este caso, cualquiera de estos complementos. Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento de agente, complemento predicativo. ¿No? Pues, con esta diapositiva, creo que hay una... Ya, con esa idea, entonces tenemos aquí el verbo copulativo. No, aquí también hay verbo copulativo. Y aquí también hay verbo copulativo. ¿Ya? Entonces, seguido pues de los complementos de atributo, ¿no? Entonces, toda esta estructura sería pues mi predicado nominal. Dice profesor, este ejercicio está sencillo, también similar aquí. Predicado nominal. Y aquí también tenemos predicado nominal. Entonces, repito, ¿por qué recibe la clasificación de predicado nominal? Porque está predicando este nombre, ¿no? De Laura, profesor, cuñado, ¿no? ¿No? Por eso recibe. Ahora, en la siguiente. El predicado verbal, pues dice que está constituido por un verbo predicativo y complementos, pero ya saben cuáles son los complementos, ¿no? Objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento de agente, ¿no? Dice, informa qué hace el sujeto, dónde está o qué acción padece o recibe en la oración pasiva también. Dice, el profesor explica. Verbo transitivo, esto sería. ¿Qué explica? Los ejercicios. O para arriba, sino por el espacio, ¿no? Esto sería, pues, o de, ¿no? Amenamente sería un complemento circunstancial, pues, de modo, ¿no? Entonces tenemos aquí o de, y tenemos aquí complemento circunstancial, modo, y toda esta estructura aquí sí, ¿no? Bueno, ya nos entendemos, ¿no? Toda esta estructura, pues, sería mi predicado verbal, ¿no? Predicado verbal, ¿no? La siguiente clasificación. En el siguiente ejercicio dice, está en la página, ¿y esto qué sería? Complemento circunstancial, ¿no? Complemento circunstancial del lugar, ¿no? Entonces aquí tenemos, mira, a ver, no está cumpliendo la función pues de verbo copulativo. Ya ustedes saben la diferencia también que les expliqué en la anterior diapositiva. Entonces esto sería un verbo predicativo, nada más así. ¿Por qué? Porque predica complemento circunstancial de lugar en la página 51, ¿no? O de ubicación también. Laura dice, es criticada, perífrasis verbal aquí, ¿no? Por muchos periodistas. ¿Qué sería aquí? Sería pues mi complemento de agente, ¿no? Saben ya ustedes esto también. Entonces, esto sería complemento de agente.
Por lo tanto, toda esta estructura, ¿ya? Sería pues mi predicado verbal. Ya, eso sería entonces la identificación. El resto también aquí es similar, ¿no? Y tenemos a continuación un ejercicio de aplicación. Voy a habilitar la pizarrita. A ver, rápidamente desarrolle. A ver, dice la cereza dice deben estar bien heladas, ¿no? Las cerezas deben estar bien heladas. Primero vamos a identificar aquí lo que son los verbos, ¿no? Porque algunos si lo subrayan esto, el verbo aquí en circulito, pero sí está bien, un predicado nominal, por eso las cerezas deben estar heladas, sería el verbo esto de aquí, ¿no es cierto? Ya, y todo sí, correcto, predicado nominal, ¿no? Porque heladas está aquí señalando una característica de las cerezas, ¿no? En la siguiente tenemos, el mecánico está revisando también perífrasis verbal, el motor que está revisando el motor, y sería pues aquí OD, ¿no? Objeto directo, predicado verbal, ¿correcto?
La siguiente. Los extranjeros han sido estafados. Esto sí todo sería una perífrasis verbal, ¿no? Acá hay dos verbos auxiliares y un verbo principal. Han sido estafados por alguien, ¿no es cierto? Puede ser por el guía o por la agencia de turismo, ¿no? Entonces, todo esto es mi perífrasis verbal. Y esto pues sería, aquí muy bien, alguien corrigió, esto sería predicado verbal, ¿no? Porque hay un agente. Si hay complemento de agente, sería predicado verbal. Vamos a corregir con negritos, ¿no? Predicado verbal. ¿No? Está bien. La siguiente no es nominal. Ellos tienen que ser más pacientes. Aquí también, perífrasis verbal, está de aquí, ¿cierto? Más pacientes, muy bien. Lo que viene a ser pues predicado nominal. Y en la siguiente, ayer la abuela grabó su primer video. ¿No? Entonces aquí grabó, ¿no? Su primer video sería pues el objeto directo, el predicado verbal. ¿No está correcto ahí? La siguiente son aquí simplemente son nada más. Y muy alegres pues sería el atributo predicado nominal, muy bien. En la siguiente tenemos, fueron a comprar alcohol en gel. Tenemos, fueron a comprar, perífrasis verbal, todo esto de aquí, ¿no? Y aquí sería pues que fueron a comprar alcohol en gel o de predicado verbal. Muy bien. Mamá y mía fueron grandes amigos, predicado nominal. Ahí está muy bien. Realmente aquí fue el error. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí respecto a los complementos del predicado, ¿no? Tenemos el objeto directo y el objeto indirecto, ¿verdad? Ahora, respecto al objeto directo, dice aparece con verbos transitivos, ¿verdad? Entonces, recibe, dice, padece la acción verbal de manera directa, ¿no? Entonces, en este caso, recibe la acción del verbo de forma directa, ¿no? Es reemplazable, dice, por lo que viene a ser lo o los y las, ¿no? Y también en este caso por lo que viene a ser la tercera persona, ¿no? Y el objeto indirecto aparece pues con verbos transitivos e intransitivos, ¿no? Recibe la acción de manera indirecta, ¿no? Lo que vienen a ser los beneficiarios, ¿no? Y es reemplazable pues por le o les y se también tercera persona. Eh, Tenemos aquí el ejemplo. En el caso de objeto directo, ¿no? Renata come, ¿qué come? Frutas, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es la función de o de, ¿no? Aquí tenemos la función de o de. Y en la siguiente tenemos reemplazado ya por el pronombre, ¿no? En este caso está sustituido por el pronombre que cumple la función también de o de, ¿no? Y respecto a los objetos directos y objetos indirectos que podemos encontrar, dice Renata escribe el mensaje. Esto sería o de. ¿Y quién es la beneficiaria? Su mamá o y. Renata le escribe nada más. Entonces aquí está siendo reemplazado por el pronombre, que sería pues le, la función de hoy, ¿no? Que es la misma la que hemos hecho aquí, te está aclarando. Y respecto al objeto directo animado, también tenemos aquí ejemplo, ¿no? Renata visita a su mamá, entonces tenemos aquí
que puede estar encabezado pues por una preposición, porque generalmente la preposición encabeza a un OI, pero cuando es animado, se tiene vida, también puede estar encabezado por la preposición, en este caso a que está, puede ser por otra preposición de o con también. Entonces tenemos aquí la función de o de, ¿no? Renata la visita, ahí está. Entonces aquí es o de, y aquí también tenemos la función de o de, ¿no? Ahora, tenemos aquí, dice, es solo el objeto indirecto, como los verbos intransitivos, en este caso, pues cumplen la función también de lo que viene a ser, pues, de, de un OI, ¿no? Entonces, o puede ser también en este caso de o de, pero aquí Julia dice, se fue, ¿a dónde se fue? Al cine anoche. Entonces, esto sería un complemento circunstancial, ¿no? Y aquí también está cumpliendo la función, pues, de objeto indirecto, en este sí. Pasamos a la siguiente. Y aquí está. Voy a reconocer rápidamente. No. A ver. Tenemos la niña peina a su mascota. A su mascota sería o de. ¿No? En la siguiente tenemos los sábados vemos películas de acción. Que vemos películas de acción. ¿No? Sería o de. En la siguiente el alcalde premió al profesor Peña. Quien premió o de también, ahorita lo identifico. Ellos lo, ahí está, han adquirido a menor precio. Esto sería o de también. Este dinosaurio de, aquí tenemos pronombre. Dibujé este dinosaurio. También sería o de. Te extraño mucho. Muéstrales. Aquí sí se está insertando en el verbo mostrar. ¿No? El camino a los muchachos de aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí identificando o de, ¿qué más? Al profesor Peña o de, luego sería también o de, esto sí es de hoy, y esto sería pues de o de, año, esa no sería, ¿no? Y aquí muéstrales, este sería OI, ¿no? Y esto sería OD, y esto sería pues OI. Sí. Aquí hay una, se puede reiterar, no se puede reiterar, duplicar la función de OD o también la función de OI, y en este caso, ¿no? A ver, tengo unos minutos todavía. Tenemos aquí complemento en predicativo de atributo.
y de predicativo, ¿no? Respecto a los complementos de atributo, estos con verbos copulativos, ya, ahí está el verbo copulativo, está, muy contento, ya que hemos visto ya el complemento de atributo, ¿no? Ahora el complemento predicativo, en este caso sí, no, está utilizando el mismo adjetivo, ¿no? Si ustedes comparan, ¿no? Pero el verbo sí es distinto, ¿no? Aquí está el verbo. ¿No? El verbo es distinto. Y entonces, si el verbo no es un verbo copulativo, el adjetivo recibe la denominación de complemento predicativo, ¿no? Este es complemento de atributo y aquí es complemento predicativo. No es por el verbo la diferencia, ¿no? Porque esto tiene una carga modal, aquí se entiende por el verbo. Y aquí tenemos pues complementos de predicado, lo que vienen a ser los complementos circunstanciales, ¿no? El pintor trabaja bien y rápidamente, que serían modo, ¿no? Para identificar, nos están aquí recalcando. El pintor llevó su obra al museo, complemento circunstancial del lugar, al museo. El pintor almorzó muy tarde, complemento circunstancial de tiempo. Las obras de arte fueron subastadas por los organizadores, complemento de agente. Mira, ve, ahí está perífrasis verbal y ahí está en lo que ejecutan la acción del verbo y lo que recae aquí sería un sujeto pues pasivo. Y aquí tenemos un ejercicio de aplicación. Esto también rápidamente lo voy a desarrollar. Tenemos aquí lo que es el verbo, ¿ya? Esto es el verbo, ¿no? Y cansada, ¿ya? Sería pues el complemento predicativo, ¿ya? Eh, cansada, no complemento predicativo, porque aquí nos dice, subrayo en el núcleo que reconozca los complementos verbales, ¿no? Entonces, María ha dictado cansada, que ha dictado las clases de hoy, que sería objeto directo, ¿no? Entonces estoy identificando, sería complemento, complemento predicativo, ¿no? Y lo que viene a ser, pues, las clases de hoy sería ODE, ¿no? La siguiente. Las autoras están emocionadas, ¿no? Aquí sería emocionadas. Emocionadas sería pues el atributo, ¿no? Porque este es el verbo copulativo, ¿no? El atributo, complemento de atributo, por los resultados sería pues complemento circunstancial de causa, ¿no? Entonces aquí tenemos el atributo, complemento de atributo, ¿no? Y el otro es aquí, complemento circunstancial de causa, ¿no? Pasamos a la siguiente. Tenemos, voy a identificarlo sino rápidamente. Fue, fue entregado, esto sería pues el verbo, ¿no? Por el fiscal sería el complemento de agente, ¿no? En la siguiente tenemos aquí ya hemos desarrollado perífrasis verbal, ¿cierto? El ejercicio sería pues el objeto directo, ¿no? Ahorita lo identifico, ¿no? Para no estar cambiando de
tenemos aquí el trabajador dice va, verbo, desde la Molina, todo esto sería complemento circunstancial del lugar, y diariamente sería pues complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Verbo, volveremos a escuchar, ¿no? Y el argumento del abogado sería pues o de, ¿no? Y aquí tenemos más tarde, ¿no? Sería complemento circunstancial de tiempo, le sería hoy, y vas a entregar perífrasis verbal, el recibo sería o de, al cliente sería pues hoy, ¿no? Entonces aquí rápidamente identificando, ¿no? Esto sería complemento de agente, ¿no? Complemento de agente. Esto les indiqué que sería pues complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Perífrasis verbal, el ejercicio sería OD, ¿no? ¿No? En el siguiente tenemos el complemento circunstancial, ¿no? De lugar, y aquí complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Aquí tenemos el argumento del abogado, sería OD, ¿no? Y para finalizar, esto sería pues complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Le, esto sería oí, les dije, ¿no? Esto sería oí, para evitar lo estoy poniendo, ¿no? Este le es oí, ¿no? El recibo sería pues OD, y al cliente sería oí. Jovencitos, eso sería todo. Y a manera de repaso, en la siguiente clase, pues, desarrollo para apoyarles 4 ejercicios, ¿no? Nos quedamos aquí y esto sería todo, ¿no? Si tienen alguna duda, aquí Vilma me dice, Mila, los circunstanciales pueden cumplir la función de predicativo, de complemento predicativo, no. No, si señala en este caso un complemento predicativo, tiene que tener una carga modal. Tiene que ser un modo, es como decir triste, alegre, cansado, ya, de acción variable, ¿no? Si son complementos circunstanciales, ya hemos visto ya que señalan lugar, puede ser pues de repente ahí, no sé, el modo, ¿no? El tiempo, el agente, etcétera, pero no, predicativos no, ¿no? Nos quedamos aquí. Gracias.